Entonces, bienvenidos sean a la clase de hoy. Vamos a ver este video y hacemos una reflexión. Valores con el pastor Misael Argeñal. La sensibilidad. La sensibilidad es la facultad de sentir y puede ser la propensión natural del ser humano a dejarse llevar por los afectos de la ternura y también de la compasión. El valor de la sensibilidad reside en la capacidad que tenemos los seres humanos para percibir y comprender el estado de ánimo, el modo de ser y actuar de las personas, así como la naturaleza de las circunstancias y los ambientes para actuar correctamente en beneficio de los demás. Las personas altamente sensibles suelen tener un mundo interior muy rico, ven muy mal la mala educación o muestran mucha empatía con los demás. Comúnmente se llama personas sensibles a gente que parece ser más susceptible que otra en términos de percibir las cosas de manera más intensa que el entorno. Presento algunas ventajas de ser una persona sensible. Disfruta del arte como nadie. Te emocionas con facilidad, ya sea con una película, una obra de arte, un libro y también a la devoción. Eres empática, eres una persona delicada, eres increíblemente observadora, súper creativa, eres creadora de tendencias. Ser sensible te hace una persona con valores que perduran por siempre, trayendo bendiciones sobre tu vida. Los dejo con esta joya de sensibilidad. Y cuando Jesús llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Que Dios te bendiga. Usted escuchó al pastor. Bien, me gustaría que, bueno, voy a hacerles una pregunta. Vamos a preguntarle a Tony, del punto de vista de la psicología, ¿cómo entendemos el tema de la sensibilidad en el ser humano? Sensibilidad va relacionado en una parte de nuestro cerebro que se llama las neuronas espejo. ¿Qué función cumplen estas neuronas? Es lo que nos facilita a nosotros como personas y como miembros de la misma especie empatizar, sentir, ponernos en el lugar de la otra persona. Es una facultad muy inherente al humano, aunque otras especies también de primates también las tienen, como algunos simios, unos monos. ¿Por qué hay seres humanos que no presentan esa empatía? Eso es una anomalía, pero es un grupo de la población muy pequeña. En psicología, ese tipo de personas le llamamos psicópatas. No tienen empatía, no tienen remordimiento, no sienten culpa. Ese tipo de personas que tienen esa anomalía en su cerebro, pero es muy poco en la población mundial que pueda salir así. A ver, Pastor Edwin, ¿y usted qué piensa sobre la sensibilidad? Yo creo que sencillamente la sensibilidad nos hace ser más humanos, ¿no? La verdad que somos seres imperfectos, seres que no llenamos en totalidad, no llenamos pues un todo. Así que de una u otra manera pues nos necesitamos unos a otros, de una y de otra manera también siempre vamos a, o sea, hay quienes, ¿verdad? Como decía ahorita el compañero, hay quienes no tienen esa sensibilidad del dolor, de ver a otro de repente mal, no. Pero la verdad es que la mayoría de las personas somos sensibles, o sea, la mayoría de las personas tenemos ese sentimiento, ¿verdad? Y la sensibilidad simplemente, pienso yo, nos hace ser más humanos, ¿verdad? Sí, Santos, ¿y por qué cree que la sociedad occidental aparentemente ha perdido este valor de la sensibilidad?
pareciera que la sociedad actual, podemos concentrarnos en nuestra sociedad aquí en Latinoamérica, en Honduras, ha perdido ese kit de la sensibilidad. Bueno, prácticamente yo diría que bíblicamente, entonces, al final de los tiempos se van a ver cosas muy terribles, pues. Entonces, yo creo que bíblicamente los tiempos que estamos viviendo, entonces ya estaban escritos porque que todo el mundo iba a perder el amor a los padres, el amor a los hijos, prácticamente la sensibilidad hacia amar hacia otras personas, pues. ¿Por qué? Si las personas, los seres humanos, fuéramos más sensibles, entonces yo creo que tendríamos una sociedad distinta. Miramos a los políticos, prácticamente ellos no tienen sensibilidad, pues, al ver tantas cosas que pasan ahorita con el COVID-19, y a ellos pues no les importa. Entonces yo creo que bíblicamente estamos viviendo esos tiempos, unos tiempos finales. Sí, y Irma, desde el punto de vista más social, no desde el punto de vista de la fe, ¿por qué cree que hemos perdido como sociedad este valor de la sensibilidad? Pues yo creo que simplemente, licenciado, porque el amor se nos ha escapado. No le inculcamos a nuestros hijos, a nuestros pequeños, ese fundamental que necesitamos los seres humanos, el amor hacia el prójimo, ese amor hacia nosotros mismos. Es imposible no mezclar la fe, pero sí. La Biblia dice que pues si nosotros no amamos a nuestro prójimo, o sea, no tenemos amor hacia nadie, no podemos amar a nadie. Y pues la misma escritura dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y al no tener amor no tenemos sensibilidad. Bueno, sí, estoy de acuerdo con todo lo que manifestaron ustedes. Yo creo que gran parte de la pérdida de la sensibilidad está en el seno familiar. Hablando desde el punto de vista social, ¿verdad? La base de la sociedad es la familia, definitivamente. Y las familias hoy en día pues son bien heterogéneas, ¿verdad? De hecho hay mucho hogar desintegrado. Honduras creo que tiene el 60% de hogares desintegrados. Eso significa que el 60% de las familias son matriarcales en Honduras, en el sentido de que están a cargo de la madre. Y gran parte de ese 60% de familias desintegradas, obviamente no está ninguna de las figuras paternas ni maternas. Están otras figuras familiares o figuras de amigos. Yo creo que parte de la pérdida de la sensibilidad está en la base de familiar, en donde obviamente no se enseñan valores. Es más, hasta la educación secular, hablando de la educación laica en las escuelas, se ha perdido el tema de los valores, ya no se enseña responsabilidad, aseo, sensibilidad, amor. Y lastimosamente tampoco en la iglesia no ha tomado ese papel de enseñar valores, en realidad. En muy pocas las iglesias, tanto católicas como evangélicas, que enseñan el tema de los valores. Díganme qué prédicas han escuchado ustedes o han hecho sobre el tema de la responsabilidad, el tema de la limpieza, de la pulcritud, o estos valores que hemos estado viendo durante el semestre y ustedes han estado viendo otros. También se ha perdido ese asunto de enseñar. La base también está en la educación. Entonces, claro, es como, vaya, cuando ustedes tenían novia o tienen novia, o sea, las relaciones se fomentan, se cultivan, el amor se cultiva. Yo estoy de acuerdo en esa parte de que sí, el amor
se está perdiendo. Pero bueno, entonces, ¿me quedo con la profecía así o tengo que hacer algo? ¿O me quedo sentado esperando el advenimiento? O sea, eso es lo que muchos cristianos están como aquellos de Tesalónica, ¿va? Que como decían que ya venía el Señor, entonces los de Tesalónica dejaron la responsabilidad familiar, se iban a las calles, vivían como vagabundos esperando la venida del Señor y nunca vino. Lean Tesalonicenses 1 y 2 y Pablo los reprende. Entonces, tampoco podemos estar esperando que todo esto nos caiga del cielo. Para mí, si queremos fomentar este valor, hay que enseñarlo, hay que practicarlo. Y creo que sí se ha perdido. Sí se ha perdido. Pero bien, queda en nosotros entonces, independientemente de nuestra forma de pensar, pero creo que sí estamos de acuerdo en que también tenemos una responsabilidad con nuestro propio género, etnia, con nuestra propia cultura, de cultivar estos valores en la gente que aparentemente no los tiene o los ha perdido. Amén. Digan amén, hombre. Ok, vamos a hablar, sigamos entonces en la clase. Gracias por sus participaciones. Hoy cerramos a las 10 en punto porque no los quiero atribular con tanta cosa. Nos quedamos por el argumento ontológico, ¿se acuerdan? Ustedes ya vieron esto, pero quiero repasar algunos elementos de carácter histórico del argumento. Y entonces vamos a compartir pantalla para ver esto del argumento ontológico y continuar con el temario de la clase. Bien, siempre les voy a mandar la grabación, ¿verdad? Para que repasen. Entonces nos quedamos por el argumento ontológico. Algo de historia del argumento para poder comprender esto de San Anselmo. Habíamos hablado que el argumento ontológico es un razonamiento de tipo a priori, ¿verdad? No es posteriori, sino es más un razonamiento lógico que se trata de argumentar para demostrar la existencia del ser supremo. Este razonamiento a priorístico pretende probar la existencia de Dios empleando la razón únicamente, siguiendo alguna terminología. Premisas, como dijo Kant, premisas analíticas a priori y necesarias para concluir en que Dios existe. Demostrar su existencia a partir entonces de la idea de Dios, de ese Dios o de ese ser absolutamente perfecto, dice San Anselmo. Bien, pero cuando él lo plantea, de fondo hay un contexto histórico. Si ustedes recuerdan o si han leído algo de historia de la filosofía o historia de la iglesia medieval, ya a partir del siglo XI, podríamos calcular, se inicia una ardua o se retoma el tema de la filosofía y el escolasticismo empieza a tener fuerza. De hecho, ya a partir del siglo XII se inicia con el tema de las universidades. Entonces, regresa el tema de la filosofía escolástica y aquí pues hay elementos filosóficos que la iglesia domina para entonces la primera parte de la edad medieval, quien domina el pensamiento humanista y eclesial, podríamos decir, aunque en ese entonces no podríamos dividir entre lo pagano y lo profano, entre lo religioso y lo profano, porque recuerden
quien domina el pensamiento es la Iglesia Católica de entonces. Entonces, la filosofía dominante es el neoplatonismo, que lo incursionan los padres de la Iglesia, y el pensamiento dominante era el de San Agustín. Pero ya para el siglo XI entra la otra corriente filosófica de pensamiento, que es el aristotelismo. Este llega a través de la tradición y sobre todo de los escritos árabes del momento, de los comentarios árabes, porque la filosofía árabe, gran parte, se maneja en torno al aristotelismo. San Anselmo, entonces, quien propone este argumento ontológico, coge la herencia de San Agustín, la herencia platónica a través de San Agustín y otros filósofos, y no solo eso, también, bueno, cuando hablamos de que San Anselmo coge la herencia platónica a través de San Agustín, es lo que no es que admite toda la realidad y toda la objetividad de las ideas platónicas, sino que se vale de algunos postulados, de algunas teorías, más que todo con fines apologéticos. O sea, utiliza algún tipo de argumentación, razonamiento, no es que coge toda la filosofía de Platón, sino que él toma algunos elementos que le ayudan con fines de carácter apologético. Entonces, la intención de San Anselmo al postular el argumento ontológico es básicamente una intención de tipo evangelizadora para los bárbaros, o sea, para los no creyentes de la época. San Anselmo vive entre 1035 y 1109. Estamos hablando del siglo XI. Bien, el texto de San Anselmo sobre el argumento ontológico resume sus principales ideas en lo siguiente. Habíamos hablado de ontos, que significa ser. Las ideas principales de San Anselmo al proponer este argumento son, primero, de que creemos que eres tal que nada puede ser concebido. Y cuando habla de que eres tal, está hablando de la divinidad. Nada más mayor que el ser supremo puede ser concebido, dice San Anselmo. Y afirma y menciona que ciertamente este ser tal, este ser mayor tal, no puede concebirse otro como él o otro mayor. No puede existir, dice San Anselmo, tampoco solo en la inteligencia, en la sabiduría, en el razonamiento. En efecto, dice San Anselmo, si existiera también en esa otra dimensión que llamamos en el espíritu, podríamos pensar en otro que existiera también en la realidad, como que hubiera dos. Uno en la realidad y uno en el espíritu. Cuando hablamos de realidad y en el espíritu, este lenguaje es neoplatónico, hablando del mundo de las ideas y el mundo material de Platón. Entonces ustedes ya ven aquí en el fondo las ideas platónicas en la argumentación de San Anselmo. Entonces dice, terminaba diciéndoles que también existiera otro en la realidad. Y entonces en este caso sería mayor, dice San Anselmo. Por tanto, no hay duda que existe en ambas dimensiones,
en la inteligencia o el mundo de las ideas y en la realidad, el mundo material. Un ser tal que no puede existirse otro mayor. Entonces, Dios exige la existencia de Dios. ¿A qué nos referimos? Casi todo hombre tiene en su mente la concepción del ser perfecto, dice San Anselmo, es decir, el ser que es la causa perfecta de todo. O sea, esta idea no viene del interior, dice la argumentación, sino del exterior de la mente humana. Ahora, la explicación que hace en los escritos San Anselmo de su argumento ontológico es la siguiente. Él menciona que el punto de partida para San Anselmo es la idea del ser perfectísimo, del ontos, del ser perfectísimo mayor, que el cual nada se puede pensar mayor que él. No hay ningún otro ser perfectísimo que se puede pensar mayor que él. Esta idea, dice San Anselmo, es entendida por todos como Dios. Pues aquello, o sea, la idea mayor, que la cual nada puede ser pensado. O sea, no se puede pensar algo mayor que este ser, esta idea del ser perfectísimo. Dice San Anselmo entonces que es la suma de perfección que incluye toda la existencia real. Esta idea del ser perfectísimo es la suma de la perfección. De lo contrario, entonces, no sería lo mayor, sino que hubiera otro. Pues podría pensarse otra cosa que poseyera esa existencia mayor. Por consiguiente, por lo tanto, si Dios es por definición el ser mayor, cual nada puede pensarse, tiene que existir realmente. Pues si no existiera, no sería el ser más perfecto. Ahora, estamos claros que esta forma de argumentación, de premisas lógicas concatenadas, que concluyen en la existencia de un ser perfectísimo, que no se puede pensar algo mayor que él, y a este le llamamos Dios, es una forma de argumentar que presupone definitivamente ya la fe en algo llamado Dios. Por lo tanto, se trata de una justificación de la misma, o sea, de la fe. ¿Comentarios? ¿Preguntas sobre esta parte? Ustedes ya leyeron sobre el argumento ontológico, ¿verdad? Pero solo quería ampliar algunas ideas de lo que ya han visto. No sé si tienen alguna consulta para ver el siguiente tema. O está claro esto de la argumentación, perdón, del argumento ontológico Sí, está claro, solo, de este señor. está claro, solo una observación, que todos esos argumentos, por muy elaborados y complejos que sean, ya fueron refutados. Ajá. Sí, estamos hablando del siglo XI, ¿verdad? Sí. Uno de los que le refutó fue Kant. Kant, correcto. Bueno, el crítica la razón pura. el mismo Santo Tomás refutó esto. Santo Tomás de Aquino, solo que obviamente lo refuta y propone otros que vamos a ver a continuación. Santos, Irma, Edwin, ¿alguna pregunta, comentario? Estamos No, bien. muy bien, Lick. No, muy bien comprendido. Irma. Bien, seguimos con las 5 vías entonces.
Las famosas 5 vías de Santo Tomás. Primero vamos a ver algunas objeciones acerca de la existencia de Dios. La pregunta es si es demostrable. ¿Sí o no? Entonces vamos a ver algunas objeciones a esta pregunta. Algunas objeciones por las cuales parece que Dios no puede ser demostrado. Número uno, es que la existencia de Dios es un artículo de fe. Está en esa dimensión. La fe, por vía lógica, por vía de razonamiento, no se puede demostrar. Siempre vamos a estar en ese círculo vicioso de presentar argumentos y refutación de argumentos. Pero los contenidos de la fe no son demostrables tampoco, puesto que la demostración convierte algo en evidente. En cambio, la fe trata de lo no evidente. Esto lo dice también la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, la existencia de Dios no es demostrable, porque es un artículo de fe. Entonces, por vía de razonamiento lógico, es muy difícil demostrar. Objeción número 2. La base de la demostración está en lo que es, en lo que percibimos, ¿verdad? En lo que sentimos podría ser también. Pero Dios no podemos saber qué es Dios. Porque si nosotros supiéramos qué es Dios, entonces lo estaríamos definiendo en su totalidad. Y eso nos haría entonces un ser superior a Dios, ¿verdad? Entonces, si solo que no es, como dice, esto lo dijo Damasceno, por lo tanto no podemos demostrar la existencia de Dios, porque sabemos lo que es. Es una serie de ideas lógicas que nos lleva a estas objeciones a concluir que la existencia de Dios no puede ser demostrable. Una tercera objeción sobre que la existencia de Dios es demostrable o no. Dice que si podríamos demostrar la existencia de Dios, no sería más que sus efectos, pero esos efectos no son proporcionales a él, porque entonces los efectos serían mayores que Dios. En cuanto a que los efectos son finitos y él es infinito, lo finito no es proporcional obviamente a lo infinito, como uno pretende o como quisiera, ¿verdad? Pues que la causa no puede demostrarse a partir de los efectos. Los efectos pueden ser como los atributos. Entonces, no se puede mostrar a partir de los efectos que no le son proporcionales al ser infinito. Parece entonces que la existencia de Dios tampoco no puede ser demostrada. Ahora, hay respuestas a estas objeciones, obviamente. Una de ellas es que la existencia de Dios y otras verdades que de Él pueden ser conocidas por razón natural no son artículos de fe, como lo dice Romanos 1:19. O sea, no son artículos de fe conocer por discurso natural. Entonces, al no ser artículos de fe, sino preámbulos a tales artículos, la fe presupone el conocimiento natural, como la gracia presupone la naturaleza y la perfección de lo perceptible. Sin embargo, nada impide que lo que en sí mismo es demostrable y comprensible sea tenido como creíble por quien no llega a comprender tal demostración.
Esta es una de las respuestas a las objeciones acerca de el tema de fe. Recordemos que la fe puede definir o puede demostrar la existencia de Dios, pero no podemos utilizar ni la fe para demostrar el razonamiento lógico, ni el razonamiento lógico para demostrar artículos de fe. Va a ser muy difícil ese matrimonio. No tanto porque se opongan, sino porque, bueno, ¿cómo demuestra usted su fe desde el punto de vista lógico? Es muy difícil. Sus creencias. Hay gente que lo ha intentado hacer. De hecho, hay libros tras libros escritos sobre fe y razón. Pero al final siempre vamos a encontrar ideas traspuestas, objeciones, argumentación, contraargumentación en este matrimonio, que es una discusión eterna acerca de si Dios existe o no, si puede ser demostrable a través de la razón o solo puede ser demostrable a través de artículos de fe o de la fe. Entonces, tanto filósofos como teólogos, creyentes, no creyentes, se han sumergido en esta gran discusión acerca de Dios. Y como lo mencionaron, creo, ustedes en algún momento, y aquí también lo dijimos en la clase, uno estudia esto con el propósito de, para algunos, fortalecer la fe, para otros, conocer que se ha intentado demostrar la fe a través del razonamiento lógico. ¿Existe o no existe Dios? También hay objeciones con respecto a esto. Primero hablamos de las objeciones si es demostrable. Yo creo que hubiéramos hablado primero de estas. Hay otras objeciones por las cuales uno se pregunta si existe o no existe Dios. Una de ellas es que si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre de Dios al darle el significado del bien absoluto, por ejemplo. Pues si Dios existiese, no existiría ningún mal, dice la objeción. Pero el mal se da en el mundo. Pero el mal se puede o se da en el mundo también. Por lo tanto, Dios no existe. Entonces, la objeción básicamente es que si en el mundo está este mal, Dios es superior a todo porque existe el mal, entonces no existe Dios. Se han construido estas objeciones a base de, obviamente, también de razonamiento. Y hay muchas objeciones acerca de si existe o no Dios, el argumento antropológico, el moral, ¿verdad? Que ya vamos a ver algunos de ellos también. Pero quiero aterrizar en esto de las 5 vías de Santo Tomás. Santo Tomás, en respuesta a estas objeciones, construye también una serie de argumentos basados en el razonamiento filosófico y teológico que él tenía. Santo Tomás es casi contemporáneo a San Anselmo, siglo XII, perdón. Él propone su famosa teoría de, y así se le conoce, las 5 vías de Santo Tomás. Vamos a ver la primera vía. El punto de partida de Santo Tomás en la primera vía obviamente tiene que ver con un hecho de la experiencia, ¿verdad? Él plantea en la primera vía el tema del movimiento. Dice, todo lo que existe se mueve. Él incluye toda la realidad física.
y no física. ¿Cuál es su argumentación? O sea, ¿cuál es la aplicación del principio que nos puede remitir hasta una causa o una explicación de este hecho? Él menciona entonces en esta primera vía que todo ser que existe se mueve en motivo de otro ser, uno tras otro, o al inversa, algo es movido a través de algo anterior, una cosa, una entidad. Estamos hablando de todo lo que existe. Él concluye entonces en su argumento, hablando de esta entidad, un ente especial al que él lo llama Dios. Menciona entonces que este primer movimiento, o lo llama primer motor, que mueve todo lo que existe, tiene que existir este primer motor, y a ese motor le llama Dios. Esa es la primera vía de Santo Tomás. Por eso se conoce como la vía del movimiento. Todo lo que existe se mueve. Ahora, existe un primer, o debe de haber un primer motor que genere todo el movimiento de la realidad y todo lo que existe. Por lo tanto, entonces, este ente se llama Dios. Esa es la primera vía de explicación de Santo Tomás. La segunda vía, él le llama la vía de la causalidad. No es casualidad, es causalidad. ¿De qué se trata esta vía? Todo lo que existe, dice Santo Tomás, tiene una causa que es parecida a la anterior. ¿Cuál es su argumentación? Todo ser es causado por otro. Claro, recuerden, la causalidad. Todo lo que existe tiene una causa. Es como causa-efecto. Para un efecto hay una causa. Para un resultado de que hubo algo. Entonces, todo ser es causado por otro. Concluye en esta vía Santo Tomás que ha de haber entonces una causa primera que genere todos los efectos anteriores. Y a esta causa primera le llamamos Dios. Tercera vía. La vía de la contingencia. Dice Santo Tomás. Todo lo que existe es contingente. ¿A qué nos referimos con esta? Es que si todos los seres fueran contingentes, no existiera nada. O no existiría nada. Por casualidad, pues, o de la nada. Entonces, esta vía, concluye Santo Tomás, no, en realidad debe de haber un ente necesario que genere todo lo que existe. Esto se deduce a partir de lo posible y de lo necesario. Por eso le llama la vía de lo contingente. Y esto necesario es Dios. El primer motor, primera vía, es Dios. Segunda vía, la causa primera que genera todo, Dios. El ente necesario para que existe todo lo demás, todo lo a través de la contingencia es Dios. Cuarta vía.
la vía de los grados de perfección. Hay seres más y menos perfectos, dice Santo Tomás. Hay seres, unos seres más y otros seres menos perfectos. La argumentación es que ha de haber un ser perfecto, dice Santo Tomás. Concluye que a este ser perfecto le llamamos Dios. Entonces, la cuarta vía se deduce en la jerarquía de valores que encontramos en todas las cosas que existen en la realidad. Primer motor, primera causa, ente necesario, ser perfecto. Quinta vía. La vía del gobierno del mundo. Otros le llaman la vía del orden. Dice que el cosmos está ordenado. Todo el cosmos, todo lo que existe. Pero hay entes no inteligentes dentro de este cosmos ordenado. Si no hay entes no inteligentes, hay entes sí inteligentes. Porque todo hay un orden en todo. Entonces, ha de haber una inteligencia ordenadora. ¿Cuál es esa inteligencia ordenadora? Él la llama la suprema inteligencia. Entonces, ha de existir una suprema inteligencia que ordena y gobierna todo el cosmos. El quinto argumento se resume en el ordenamiento de las cosas, que requieren un ordenador del cosmos, y ese ordenador se le llama Dios. Primera vía, primer motor. Segunda vía, causa primera. Tercera vía, ente necesario. Cuarta vía, el ser perfecto. Y quinta vía, el ser o la suprema inteligencia que ordena todo. Santo Tomás entonces propone estas vías para argumentar las objeciones a la no existencia de Dios y a que Dios no es demostrable. Volvemos a lo mismo. Yo creo que le dijo Tony o uno de ustedes. Argumentos de carácter filosófico que también generan un debate. Y si hay un debate y estos son una tesis, entonces hay una antítesis que que estos argumentos vamos a rebatir los argumentos. Bien, una forma de que existe de negar la existencia de Dios, o sea, de rebatir la tesis de la existencia de Dios, es a través de los argumentos antiteístas acerca de la existencia de Dios. Argumentos que son utilizados para negar la existencia de Dios. Así como hay argumentos, ya vimos el moral, el ontológico, el cosmológico, y después vimos las vías de Santo Tomás, también hay argumentos. Vimos el teleológico, eso entra hoy en la preguntita, ¿verdad? El antropológico, el metamorfológico. Entonces también hay argumentos que pueden ser rebatidos igual. Al final, fíjense que esto de la existencia de Dios y del estudio de Dios queda en materia, en criterio personal. Por un lado, la fe nos hace tener la idea de que existe, y por otro lado, también para algunos que sí tienen fe en cualquier cosa, que no necesariamente de Dios, también genera la idea de que ¿por qué creer que existe? Hay esa libertad. Entonces, en esa libertad y en ese razonamiento
humanos, pues se plantean algún tipo de argumentos como los que vamos a ver a continuación. Entonces, argumentos antiteístas para negar la existencia de Dios. Obviamente está las personas que no tienen Dios. En realidad, ateísmo es sin Dios, ¿verdad? No significa que no existe, pero una cosa lleva a la otra. Obviamente, las personas que están sin Dios, en realidad cuando hablo de sin Dios no es que no estoy hablando en materia de fe, es que la idea, nuestra mente y todo lo que nosotros sabemos nos hace pensar que no en la creencia de deidades u otros seres de tipo sobrenatural. O sea, en nuestra mente no cabe esa idea, ya sea por experiencia, ya sea por estudio, etcétera, etcétera. El ateísmo, que también son argumentos de carácter filosófico, en un sentido muy amplísimo, no genera en nuestra mente la creencia de deidad. No solo estoy enfocado en el Dios de la Biblia, no, estoy enfocado en que cualquier cultura de espacio y tiempo temporal de la humanidad, siempre ha habido esta concepción de creer, de no creer en deidades superiores a la naturaleza humana, porque estamos hablando de seres sobrenaturales. Obviamente, el ateísmo no cree necesariamente en espíritus, en ángeles, en demonios, en semidioses, en Dios supremo. No. No solo está basado en la creencia del Dios del Antiguo Testamento, sino en cualquiera. Puede ver que hay algunos, aunque aquí ya no sería ateísmo, no sé si me corrige, aquí vamos a utilizar a Tony en esta pregunta. Es que si yo no creo en Dios, pero puedo creer en otro ser sobrenatural que no necesariamente sea Dios. Ahora, ¿Qué podría ser eso? Por eso le digo, podría ser ateísmo, no. ¿Verdad? Sí, por eso le digo, si yo no necesariamente creo en Dios, pero puedo creer en otro ser sobrenatural, pero aquí ya no sería ateísmo. Es que si la palabra ateísmo hace alusión a Dios, entonces ese ser sobrenatural no tendría que ser Dios. ¿Qué Sí, podría ser entonces? Un extraterrestre. podría ser. Pero entonces ya no sería ateísmo, ¿verdad? Sí, sería ateísmo, porque ese ser no suplanta a Dios, no es Dios. Correcto. Entonces, a lo que vamos es que el ateísmo... Pero tendría fe en algo o en alguien, entonces no sería ateísmo porque igual tendría fe en algo o alguien. No es que tener fe en algo no quiere decir que uno deja de ser ateo. O sea, el ateo es sin Dios, no creo en ningún Dios. Sí. No quiere decir que no tenga esperanza o no cree en los valores. A eso es que voy. Eso está bien. A eso es que voy. El ateísmo significa sin Dios, pero no necesariamente es el Dios de la Biblia. Puede ser cualquier otro. Ok. Por ejemplo, puede ser, digamos, los 3 millones de dioses que tiene la India, ¿va? Más de alguno de ellos, muy conocido. Shiva, Brahma, etc. La cuestión es que el ateísmo es sin Dios. Pero cuando hablamos sin Dios es cualquier idea que se tenga del ser natural. Ahora, eso no significa que no tengan fe en algo. Pero si esta fe la convierte o lo lleva a creer en un ser, entonces ya dejaría de ser ateísmo. ¿Verdad? Esas fronteras hay que conocer. Bueno, entonces está el primer grupo
podríamos decir, o el primer argumento, mejor dicho, de la inexistencia de Dios, que es el ateísmo. El segundo, que también tiene una frontera ahí debatible, es sobre el agnosticismo. No necesariamente un agnóstico puede ser ateo, ¿verdad? Pero un ateo sí puede ser agnóstico. Ahora, el agnosticismo es una especie de postura filosófica, podría ser hasta religiosa, pero más que todo postura personal que considera inaccesible. Esta es la diferencia, es que el agnosticismo considera que su mente no puede ni siquiera llegar a pensar que existe algo divino. O sea, es aquella postura filosófica que considera inaccesible para el ser humano, para la mente humana, todo el conocimiento de lo divino o de lo trascendente que va más allá de lo experimentado. O sea, para él, lo que menciona es que su mente no es capaz de percibir, y no estamos hablando de capacidades de inteligencia, es que su mente es capaz de admitir, podría ser, este acceso a un ser divino. Por lo tanto, entonces, concluye que no puede existir. Es que no lo puede llegar a pensar. Eso es lo que cree el agnóstico. No necesariamente este es del todo ateísmo, sino que un agnóstico cree en otras cosas, ¿verdad? Y de repente hasta tiene fe. Algunas logias están relacionadas con el agnosticismo, pero más relacionadas con el gnosticismo. Dígame. No sé, ayúdeme un poquito acá. El gnosticismo, o sea, dice que su límite es que no logra llegar a pensar de que existe un ser divino. Ok, no, bueno, no sé si lo estoy comprendiendo bien, pero tal vez usted me ayuda. Entonces, el gnosticismo considera que la mente humana no puede tener la capacidad, vamos a decirlo así, de poder tener una idea de que existe un ser supremo. Para él es inaccesible que el ser humano tenga todo conocimiento de lo divino. El agnosticismo, no el gnosticismo, ¿verdad? El agnosticismo, correcto. Yo creo que allí es donde estaba el gnosticismo, bueno, de juro ya vamos a llegar a él, ¿no? Esa es otra cosa. Ok, está bien. Allí es donde estaba un poquito confundido. Sí. El gnóstico ya es otra cosa. El gnóstico puede ser cristiano. Ajá, correcto. Puede ser musulmán. Bueno, musulmán no creo, pero hay muchas religiones orientales. Lo que pasa es que el gnosticismo es tan antiguo, casi como el cristianismo. Bueno, pero para esto tendríamos que hablar de el contexto del Nuevo Testamento y otra clase que se llama Historia del Pensamiento Cristiano y cosas así, ¿verdad? Para hablarles del gnosticismo. El gnosticismo existe hoy, solo que está en otra camisa. Bien, pasamos del agnosticismo a la evolución o el evolucionismo. Obviamente ustedes ya conocen la historia. El evolucionismo habla de que la creación del universo y de todo ser viviente es producto de la evolución y el tema de
las especies y la adaptación y la evolución de estas especies. Obviamente, la argumentación evolucionista no concibe esta idea de Dios. Por lo tanto, es un argumento antiteísta también, ¿verdad? Creo que ustedes llevan un curso de fe y razón. Yo creo que ahí ven el tema de la evolución y todo eso. El cuarto argumento es el materialismo dialéctico, postura en la cual la realidad, vaya, lo voy a plantear así. Para la postura materialista dialéctica, no hay nada más en la realidad que la materia. O sea, la parte física. Y la parte física incluye el tiempo, el espacio, la gravedad, el viento, la montaña, el ser humano, la idea, el pensamiento, el amor, etc. Entonces dice que el materialismo dialéctico, según la cual la realidad no hay más que solo la materia. La propiedad fundamental de la materia es el movimiento, por ejemplo. Entonces, la materia se halla en un proceso eterno de evolución. Y aquí no cabe la idea entonces de Dios o de ser supremo. La vamos a llamar así, ser supremo. Por lo tanto, entonces el materialismo dialéctico se convierte en un argumento antiteísta. ¿Verdad? De ahí está otro llamado positivismo. Yo por eso recomiendo que agarren un libro de historia de la filosofía y repasen, porque tanto para los cursos de introducción a la teología, como los cursos de antropología teológica y este curso de teología 1, hay que entender algunos elementos de filosofía, hay que leer filosofía. Yo sé que está la clase de filosofía, pero debería de haber otro curso. Para que no esté repasando algunas escuelas como el positivismo, ¿verdad? La escuela filosófica del positivismo afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, ¿verdad? Y que tal conocimiento obviamente no permite o solo puede sugerir la afirmación de teorías a través del método científico. O sea, que tiene que haber una estructura, un objeto de estudio, un objeto conocido, el que lo conoce, hipótesis, tesis, antítesis, todo lo que es el método científico. Por lo tanto, aquí no cabe esa idea de Dios, porque entonces tendríamos que darle todo lo que es la argumentación que postula el método científico. No significa que por usted ser científico es que no cree en Dios, ¿no? Definitivamente no cabe eso, pero el método científico pareciera que no permite la idea de Dios. Yo le digo, a mí me gusta el positivismo en el sentido de el método científico, el conocimiento científico para mí es importante. Pero eso no significa que yo, aunque tenga elementos de positivismo y me gusta, no significa que no crea en Dios, ¿verdad? Tampoco hay que ser extremistas. Hay algunas personas que son religiosas que separan demasiado el método científico de la realidad de la fe. Lick, Dígame. Pero hay científicos que creen en Dios. Claro, hay muchos. Francis Collins. Uy. Y por eso le digo, a mí me gusta esto del positivismo, porque definitivamente si no existiera el método científico, no existieran las medicinas, por ejemplo. No existiera la tecnología que nos ha facilitado la vida. De hecho, si ustedes ven, ustedes saben que el Vaticano tiene un observatorio, ¿verdad?
Bueno, aparte que tiene un banco y un montón de cosas, pero el Vaticano tiene un centro astronómico, de astronomía, y lo dirige un cura. Claro, este religioso, este obispo tiene unas competencias bárbaras. De hecho, hay una orden religiosa. No sé si conocen a los jesuitas ustedes, Tony, Edwin, Irma. Sí, sí, el Papa, por ejemplo, es jesuita. En el documental que sacó Netflix de los dos papas, ahí se explica un poco mejor. Hay una rama de los jesuitas. Es que las órdenes religiosas católicas tienen un montón de orientaciones, pero los jesuitas tienen varias. Una de ellas, aparte del apostolado del servicio y darse a los pobres, tienen otra línea que es la parte intelectual. Para estudiar un seminario en una universidad jesuita, siendo cura o siendo religioso, usted tiene que tener un grado académico universitario en cualquier rama de las ciencias. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero estudiar teología con los jesuitas, el requisito es ser graduado universitario o máster. No es que entro ya del bachillerato de un solo a teología, no. Por ejemplo, si Tony quiere ser jesuita, él es psicólogo, puede entrar ya. O algunos de ustedes, no sé. Entonces, es otra categoría, es otro nivel, ¿verdad? Y entonces esa rama de los jesuitas tiene muchos especialistas en diferentes ramas del conocimiento humano. A mí me encanta eso. Por eso les digo que yo me inclino al positivismo en ese sentido, en la cuestión del estudio, del método científico, de procurar formarse. Otro argumento antiteísta, aunque aquí yo difiero, bueno, como es parte del temario, lo tengo que enseñar, es que el hecho de ser, vaya, el politeísmo no niega la existencia de Dios, solo que difiere del teísmo en que el politeísmo presenta varios dioses. Cree en la existencia de más de un dios o divinidades, pero esto no significa que no crea en Dios. Lo planteo porque hay que presentarlo, pero para mí no debería ser un argumento antiteísta el politeísmo. Tal vez verlo desde el punto de vista o de la cosmovisión cristiana bíblica, ahí podría ser antiteísta. Porque si usted lo ve desde esa cosmovisión, entonces sí va a pensar que es un argumento antiteísta, porque cree en muchos dioses y no cree en un solo, como dice la Biblia. Desde ese punto de vista se plantea. Pero desde el otro punto de vista, en la existencia de un ser natural, sobrenatural, perdón, no podríamos incluirlo en los argumentos antiteístas. Porque realmente está creyendo en Dios, o sea, ya sí, sea en el Dios verdadero o en cualquier otro, ¿no? Correcto, entonces, vaya, cualquier idea que usted tenga de Dios no lo convierte en ateísmo. Ahora, aquí entramos en otra discusión. Creer que existe un Dios o creer que no existe un Dios no significa tampoco tener fe. O tener fe o dejar de tener fe. No sé qué piensan ustedes. Me gustaría que plantearan sus ideas. Yo Perdón, puedo... Lick, perdón, Lick, repita lo que dijo. Ok. Si yo creo en Dios o no creo en Dios, eso no significa tener fe o no tener fe, ¿verdad?
Correcto, La es fe, correcto. la fe está relacionada muchas veces con Dios, pero no significa que yo, solo porque no creo en Dios, no tengo fe. Volvemos al tema de la cosmovisión. Si yo circunscribo la fe y la encierro solo en materia de la existencia de Dios, entonces definitivamente pareciera que yo no tengo fe. Ahí tendríamos que clasificar la fe, ¿verdad? O distinguir la fe religiosa y la fe desde otro punto de vista. O más que todo llamarla creencia. Yo creo que todos tenemos creencias. A ver, ¿qué piensan ustedes? Pues igual, la fe, pues sí, viéndolo desde ese punto de vista, realmente, bueno, le voy a decir mi punto, ¿vale? El Sí, mío. sí. No, ok. No concibo yo mi fe fuera de Dios. No la concibo. No logro ni siquiera entenderme a mí mismo, creer en que yo pudiera creer en algo otra cosa. No quiero decir, ¿verdad?, de que no esté de acuerdo con la tecnología, con los científicos, con el positivismo, etcétera, todo eso. Yo creo que todo eso es bueno, ¿verdad? Sí. Pero será desde mi, voy a decirlo así, desde mi religiosidad. No concibo mi fe desde otro punto de vista, de no ser de creer en Dios, y porque yo siento que Dios es como la primera fuente, ¿no?, de la fe. O sea, Dios de su existencia, de lo que somos, de lo que existe, de lo que se ve, de lo que no se ve, incluso de ahí parte la fe. Entonces, no me miro, bueno, ese es mi punto, ¿verdad? Respetando el de mis compañeros, es mi punto. No me veo yo creyendo o teniendo fe en algo que esté fuera de Dios, sin que Dios sea la principal fuente de todo. Vaya, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo así sencillo. Yo voy por la calle, yo voy manejando y de repente me puncho, ¿verdad? Se puncha el carro, ok, muy bien. Entonces, desde mi punto de fe, es que mi fe es que Dios me detuvo. Mi fe es que no fue casualidad, sino que algo va a suceder más adelante, o Dios me está previniendo de algo y sucedió en ese momento. Es negativo desde el punto de vista que me detiene en mi caminar, es negativo desde el punto de vista que de repente voy a perder tiempo y muchas cosas, ¿verdad? Y cualquier vez, ¿cómo Dios está ahí? O otro ejemplo, la enfermedad, por ejemplo. La gente dice, ¿cómo si Dios existe y Dios tan bueno, por qué Dios mandó esta enfermedad? ¿O por qué vino esta enfermedad a sacudir al mundo? Bueno, yo soy, desde mi punto de vista, respetando los de los demás, de que digo, no, Dios es dueño de todo. Dios es soberano, a Dios no se le puede discutir. Yo creo que Él existe. Incluso en las enfermedades yo encuentro a Dios. En los problemas yo encuentro a Dios. En las cosas difíciles yo veo a Dios. Esa es mi cosmovisión religiosa, como le podría decir. Entonces, no concibo la fe fuera de Dios. Ese es mi punto. Ok. Irma, ¿qué piensa usted? Bueno, estoy igual que el pastor, pero sí podemos ver muchas veces muchas personas que son cristianas, que creen en Dios, pero no tienen fe. O sea que entonces el hecho de la fe no es creer exactamente en un Dios. Muchas personas sí creen de ciertas cosas en el mundo, pero no creen en Dios. O sea, tienen fe en algo, tienen fe en un buen futuro, tienen fe en cualquier cosa, menos en Dios. Y igual hay personas que, como decía, que creen en Dios, pero no tienen fe en que Dios pueda hacer algo sobrenatural sobre ellos, en la vida de ellos. Bien, sí. Tienen fe. Bueno, yo creo que ustedes vieron Antropología de la Fe. La fe es inherente al ser humano.
Independientemente en quien crea o no crea, ¿verdad? Siempre está esa idea de, a veces la fe está relacionada con la esperanza. Y está esa otra fe que le llamamos nosotros la fe en Dios. La fe en que Él existe en primer lugar y la fe en que Él pues nos ayuda, nos provee, etcétera, etcétera. No sé qué idea tiene Santos de esta discusión. Si es un hombre de fe. Bueno, para mí la fe es la creencia y esperanza personal en la persona de un ser superior. Pues. Prácticamente nosotros a ese ser superior le llamamos Dios. Prácticamente para la vida personal, para la vida práctica, cotidiana, personal, para mí la fe es algo indiscutible, o sea, es algo que, perdón, no es indiscutible, sino que es algo que no se puede quitar, porque para mí tener fe en Dios prácticamente me ha traído muchos éxitos, así se lo digo. Entonces, para mí la fuente de toda esa fe es Dios, es Dios. Entonces, para mí creer en Dios, para mí es lo mejor, la verdad, es lo mejor. La verdad no tengo ahorita otras palabras así, sino que serían esas. La fe, un día esto vamos a hablar de la fe. Sigamos, hablemos del panteísmo, que también es otro argumento, que si usted lo ve desde la cosmovisión cristiana podría ser antiteísta, pero si no lo ve desde la cosmovisión cristiana tampoco pensamos que es antiteísta, porque ¿qué es el panteísmo? Básicamente la creencia en la concepción del mundo en la cual el universo, la naturaleza y Dios es lo mismo, ¿verdad? O todo puede ser Dios. Ahora, no niega la existencia de un ser supremo, solo que no lo identifica necesariamente como el Dios de la Biblia, o el Dios del Corán, o el Dios de la Torá. Sino, puede ser las estrellas, el universo. Si no, acuérdense de Kung Fu Panda, ¿verdad? Cuando el panda se hace uno con el universo, la tortuga se hace el uno con el universo. Bueno, puede ser Dios, o cualquier idea que tengamos de él. Entonces el panteísmo, repito, desde la cosmovisión cristiana, podría ser un argumento antiteísta, pero si nos salimos de la cosmovisión cristiana y somos un poco más amplios, veríamos que no necesariamente es un argumento antiteísta. Concluimos esta parte con perdón, me falta uno, pero está el deísmo. Básicamente el deísmo es una postura que acepta la existencia y la naturaleza de Dios, pero a través de la experiencia y de la experiencia personal y de la razón sobre todo, en lugar de hacerlo desde los elementos comunes de la religión. ¿Y cuáles son los elementos comunes de la religión? Pues la fe, la tradición y el culto. Hay personas que, vaya, voy a decirles así, creen en Dios, son cristianos, nominales, podríamos decir así, pero no necesariamente ellos van a una iglesia, van al culto, hacen los rituales o desde el punto de vista de la tradición. El deísmo no vamos a decir que es meramente, no es ateísmo, en realidad. Simplemente es que él cree, o esta persona cree en Dios, pero no desde los elementos comunes de la religión. Hay un curso que se llama Historia de las Religiones o Filosofía de la Religión,
donde miramos eso, pero no creo que lo tengan. Pero yo los invito a leer algo sobre filosofía de la religión para que entendamos esto del deísmo también. Entonces el deísmo cree y acepta en la existencia de Dios. Pero para creer esto, él lo hace desde la razón y a veces desde la experiencia personal, pero no desde de los elementos comunes de la religión. Repito, culto, fe, tradición. Seguidamente está el dualismo. El dualismo es una postura filosófica. El dualismo cree en los principios supremos, independientes, irreducibles, antagónicos, sobre todo, el bien, que uno es el bien y el otro es el mal, por cuya acción de ambos, por cuya interacción de ambos, se explica todo el origen y la evolución del mundo. O sea, uno sin el otro no existe, por lo tanto, no podemos hablar de la creencia de seres sobrenaturales. Entonces, tiene que haber, no estoy hablando de dos dioses, sino reducir, o más que todo, presentar principios supremos en forma de elementos antagónicos. Uno el bien y otro el mal, que da origen al universo y a la evolución del mundo. Entonces, esto es el dualismo. Por lo tanto, para la cosmovisión cristiana, esto no es teísmo, sino antiteísmo, porque creen dos seres, aunque independientes entre sí, complementarios a la vez para el origen de todo. Bien, dejamos por un lado todo lo que es la existencia de Dios, todo lo que es el conocimiento, bueno, no el conocimiento, sino el tema de la existencia de Dios, a través de estos elementos, argumentos teístas y antiteístas, etcétera, etcétera. Para enfocarnos en asumiendo, ¿verdad? Ya aquí por fe, por un lado, y por cuestiones de lógica del curso, en que la doctrina de Dios da por sentado que existe. Por lo tanto, vamos a ver temas como la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, los nombres de Dios y el trinitarismo. Ahora, en este parcial no vamos a terminar esos temas, sino los vamos a terminar en la segunda unidad para entrar de una vez a cristología. Pero antes acuérdenme darles un anuncio antes de que terminemos la clase, porque ya les quiero asignar el trabajito final. Recuerden que en el segundo parcial, si ya vieron la evaluación, tienen que hacer una presentación. Entonces acuérdenme para eso. Bien, no sé si tienen algún comentario de los temas anteriores como reflexión final. Jóvenes. Bueno, desde mi percepción, Dios existe. Ok. ¿Qué más? No, por supuesto, al ver todos esos argumentos, ¿verdad? Pues aún los antagónicos nos deja claro, pues, de que prácticamente los tres argumentos principales que vimos, ¿verdad? El cosmológico, el ontológico y el teleológico, nos deja, pues, desde mi perspectiva, pues nos deja con mucha claridad y con mucha fuerza, que aún los que quieren, pues, debatirlos o refutarlos, no tienen la suficiente base también para
desmeritarlos. Así que sigue siendo científicamente, basado desde estos puntos de vista, que la existencia de Dios es real. Por supuesto, creemos que Él existe también por la misma naturaleza y lo que podemos ver y lo que podemos ser como personas. Ok. ¿Alguien más quiere concluir este tema? Bueno, Lick, a mí me parece que me gusta mucho cómo dar la clase porque no solo se abría, ¿verdad? Prácticamente solo el tema de la fe, de la doctrina cristiana, sino que también amplía mucho más el conocimiento. Me pareció muy bien las 5 vías que vimos acerca del movimiento, contingente, vía de los grados, gobierno del mundo. El gobierno del mundo prácticamente significa como un orden. Lick, para mí vamos muy bien. Me parece muy bien la clase. Gracias. Bueno, yo les recomiendo. Claro, yo sé que su tiempo, pues, igual que el de todos, es limitado para abarcar muchas cosas, pero si ustedes quieren profundizar en algún tema, busquen algún tipo de bibliografía, yo les puedo recomendar alguna. Digamos, si quieren profundizar en estos temas de la existencia de Dios, no necesariamente en este tema, pero en uno de ellos. Leerse un librito acerca de este tema, ¿verdad? Por ejemplo, porque recuerden que los cursos que damos en la universidad y en los seminarios, pues son cursos iniciados, son los elementos básicos del temario. Son cursos de iniciación, Enrique. Profundizar en cada tema del contenido de cada curso es infinito, podríamos decir. Entonces, yo siempre recomiendo a mis estudiantes algo que me dijo un profesor hace 15 años. No pretendamos tampoco ser especialistas en todo, pero tratar de dominar o conocer la mayoría de temas en materia de teología. Y si queremos profundizar en un tema, pues escoger uno de ellos y leer bibliografía acerca de ese tema para dominarlo. Si ustedes quieren leer sobre existencia de Dios, entonces busquen literatura sobre la existencia de Dios, ¿verdad? Yo sé que siempre nos quedan lagunas, por eso yo recomiendo que tomen su tiempito para poder leer y escribir acerca de la existencia de Dios. Siguiente tema, no sé si quería decir algo Tony o Irma, que se me quedaron por ahí, o sobre porque estamos terminando el parcial, ya solo me falta ver un poquito de la esencia de Dios. No, está bastante bien las argumentaciones, ambas posturas. Solo que igual mi conclusión es que por muy elaboradas y complejas que sean los argumentos a favor de la existencia de Dios, al ser producto o fruto de la mente humana, resultan debatibles y refutables. Claro, sí, o sea, es de lógica porque estamos demostrando algo en materia de fe con elementos racionales. Y como les leí, y creo que les mencioné, acerca del argumento ontológico, San Anselmo lo hace en un contexto, al igual que Santo Tomás, al igual que cuando Kant rebate los argumentos, o sea, todos nacen en un contexto. Y definitivamente es necesario que un cristiano lo domine, pero tampoco base ¿cómo les digo? Base toda su creencia en los argumentos, porque siguen siendo argumentos, siguen siendo hipótesis, y las hipótesis tienen comprobación y no comprobación. Es como esa bendita medicina del COVID, ¿verdad? Son años para
para ver si funciona el remedio, el antídoto. Y las hipótesis aún, y hablo de las hipótesis de todo lo que existe, muchas de ellas están todavía experimentando si las teorías con respecto a determinada hipótesis funcionan o no. Por eso hay un montón de antítesis con respecto a cada teoría o hipótesis formulada. Y estoy hablando de cualquier ámbito de la vida. Puede ser en psicología, en ingeniería, en teología, etc. Bien, dando paso a este tema, aquí estamos entrando ya al tema de Dios desde el punto de vista teológico cristiano, que da por sentado que existe. Y el primer tema que vamos a ver antes de ver el trinitarismo en la segunda unidad es lo que hace ser a Dios Dios. Y a esto le llamamos la esencia de Dios. Hablando del término esencia, significa la propiedad o atributo, como dice ahí la pantalla, por medio del cual se puede poner algo en su clase correcta o identificarlo. El término esencia y sustancia, que también existe en teología y en esto de teología propia, prácticamente son sinónimos cuando hablamos de Dios, no necesariamente son sinónimos cuando hablamos del ser humano. Esencia y sustancia con respecto a todas las otras identidades que no son Dios son distintas, pero en Dios son sinónimos. Ambos términos se refieren al aspecto básico de la naturaleza de Dios. ¿Qué hace a Dios ser Dios? Si no habría esencia o sustancia, no podrían haber, por ejemplo, atributos. Hablando de Dios. Cuando intentamos, por ejemplo, captar la idea de quién es Dios y cómo es Él, tenemos que comenzar haciéndonos una pregunta. Una de ellas es, ¿qué hay en Dios que lo hace ser Dios? Recordemos, en teología hacemos un intento por entender, por conocer, por comprender a Dios. Filosóficamente no podemos entender, comprender a Dios porque somos seres finitos. Y el ser finito no puede estudiar, comprender, entender al ser infinito. En otras palabras, la pregunta acerca de la naturaleza esencial de Dios es ¿cuál es la esencia de Dios? Entonces viene la teología y trata de explicar o acercarse, mejor dicho, a una explicación de cuál es la esencia de Dios. Definitivamente la pregunta es muy amplia, muy profunda, como un gran abismo y casi imposible de contestar. No los quiero decepcionar, pero así es. Yo creo que tiene que ser reformulada inclusive la pregunta. O la respuesta. Y la posible respuesta es, la esencia de Dios viene de que mencionar que Dios es todo lo que no es el hombre, lo que no es el cosmos, lo que no es la naturaleza. Esa sería la esencia de Dios. La iglesia protestante, no voy a hablar de la iglesia católica porque quiero enfocarme en lo que dice el catecismo de Westminster. Ellos tratan de definir qué es Dios, ¿verdad? Y hacen en su confesión, hacen todo un replanteamiento, mejor dicho, un planteamiento de qué es Dios. Tratar de definir qué es Dios, su esencia. Ellos hablan de que Dios es espíritu, de que Dios es infinito, es eterno, inmutable. Están dándole atributos, características a Dios en sus
Es un ser de sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad, verdad. Entonces la teología lo que hace es, para tratar de definir a Dios, para tratar de entender y contestarnos la pregunta, ¿cuál es la esencia de Dios? Lo que hace es, a través de una serie de elementos que le llama atributos, conocerlos y respondernos la pregunta. Entonces, la mayoría de nosotros probablemente vamos a llegar a conclusiones de que aunque no podemos tener una definición completa, acertada de qué es Dios y su esencia, podemos al menos acercarnos a describir, basándonos en la Biblia, en la tradición, acerca de quién es Él, ¿verdad? Y para tener un conocimiento accesible al ser humano acerca de Dios. Pero igual, son ideas que el ser humano se crea para entender a Dios. Entonces, la esencia de Dios se basa en 5 características que hacen a Dios ser Dios, por lo tanto ser único. Esto es parecido a los atributos que vamos a ver más adelante. 5 características que hacen que Dios sea Dios. Una de ellas es que Dios es espíritu, Dios es vida, Dios es perfecto, Dios es único y Dios es eterno. Estas 5 características para la teología cristiana argumentan y demuestran la esencia de Dios. Y esto nos contesta la pregunta, ¿quién es Dios? Entonces usted puede contestar, Dios es vida, Dios es propósito, perdón, Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios es perfecto, Dios es único. Para que nuestra mente pueda captar la idea de Dios. Entonces, vamos a ver, a grosso modo, estas 5 características y con esto vamos a finalizar lo del parcial. Bien, cuando hablamos que Dios es espíritu, obviamente algo espiritual es algo más metafísico que físico, más fuera de nuestra realidad, como dije Platón, más en el mundo de las ideas que en el mundo material. Según la Biblia, Juan 4, 23 y 24, Dios en su naturaleza esencial, o sea, Dios es espíritu. No puede ser algo físico, porque inclusive estaría circunscribiéndose en la realidad material. Entonces, en su esencia, Dios es espíritu. Dios no es un ser físico ni material. Dios es invisible. Dios no puede ser representado en lo más mínimo por ninguna imagen hecha de hombre. Aunque la tradición cristiana lo dibuja como el colocho, ¿verdad? En una nube. Otros dicen que hasta Santa Claus es Dios. Dios, su esencia, o en su esencia, posee una simplicidad. O sea, no hay divisiones en Dios, no hay partes. Y es único, su unidad. Entonces, esta característica de que Dios es espíritu, pues lo hace ser un ser no visible. También lo hace ser un ser a la cual no se le puede idolatrar con una imagen. Dígame, Tony.
Levantó la mano. Estaban viendo las cualidades de Dios. Entonces, si esas son la esencia de Dios, ¿en qué sentido Dios nos hizo semejante a Él? Si Dios es espíritu, por Buena ejemplo. pregunta. Cuando hablamos de la semejanza y la imagen de Dios, no se está refiriendo a ninguna de estas características que lo hacen ser a Dios único. Se refieren a otros atributos que algunos son proyectados en la humanidad. Por eso la teología habla de que somos creación a imagen y semejanza de Dios, porque esto puede tender a confusión. La teología cristiana define, y aunque no me va a dar tiempo de ver los otros atributos, pero define que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios porque Dios en su gloriosa magnificencia, en su poder, en todo lo que es la esencia de Dios, en sus atributos, Él proyecta en la humanidad pequeñas porciones de sus atributos, que también son parte de su esencia, pero no esto sí. Él, por ejemplo, proyecta amor, justicia, bondad, santidad, verdad. En algunos, en ciertas porciones en el ser humano, de ahí el término imagen y semejanza de Dios. También está relacionado con la creatividad de Dios para crear, valga la redundancia, al ser humano. Diga. Podríamos decir que Dios tiene género en vista de que Jesús se refiere a Él como Dios Padre. ¿Quiere decir que Él es masculino, esta figura? También encerraríamos a Dios en género. Por lo tanto, lo reduciríamos. No puede tener género. Ahora, ya hablando del contexto de los evangelios, recordemos que de fondo hay toda una cosmovisión patriarcal y hasta machista, podríamos decir, en la Biblia. Cuando Jesús se refiere a él como padre, ¿y por qué no se refirió como madre? Bueno, básicamente el contexto judío no le iba a permitir expresar esas palabras, que Jesús como madre. Pero Jesús, Dios es visto en el Antiguo Testamento no necesariamente como masculino, ni como femenino, porque a veces es visto en figuras literarias, en los salmos, como una ave que cuida a sus polluelos, en términos femeninos. Por lo tanto, tampoco podemos decir que tiene un género. Si no, estaríamos circunscribiendo a Dios en un género. Y eso no lo haría Dios tampoco, en su esencia. Era necesario que Jesús dijera que Dios era el Padre para el mensaje de predicación de las buenas nuevas que Jesús hacía en los evangelios y demostrar que él procedía del Padre. Hay obviamente toda una doctrina cristológica en esa expresión, pero no puede estar circunscribiendo a Jesús, a Dios como masculino. Ven, todas esas cosas hacen que nosotros pensemos muchas ideas acerca de Dios. Entonces, otro peligro que a veces se puede cometer es que si nosotros tomamos algunas características de la esencia de Dios y de los atributos de Dios, recordemos,
¿Quién postula estas características acerca de Dios que lo hacen ser Dios? El ser humano, la teología. ¿Para qué? Para tratar de comprender a Dios. Pero siguen siendo posturas de razonamiento humano, aunque tenga fundamentación bíblica. Y bien, ya se me va a acabar el tiempo. Sigue Dios como vida. Dios es el dador de la vida. La vida es una cualidad inherente a Dios. Por lo tanto, toda la vida tiene su origen en Dios y se deriva de Él. Dios es el sustentador de toda la vida humana, terrestre, cósmica. Y Dios es el dador ilimitador de la vida también para la cosmovisión cristiana. Dios es perfecto. Tercera característica, Dios es completo en todos sus aspectos y no carece de nada. Dios en la perfección total es Él, la perfección total, y Dios existe, digamos, en un estado de absoluta excelencia y trascendencia. Dios es completamente correcto, exacto. Y en esa misma trascendencia, entonces nosotros llegamos a pensar, bueno, Dios es trascendente, entonces nuestra mente es tan limitada que ni siquiera podemos llegar a pensar en Dios, o sea, nos atrevemos inclusive. Cuarto, Dios es único. Desde el punto de vista de la escritura hay respaldo acerca de cada una de estas características, que yo les puedo mandar una serie de textos bíblicos si ustedes quieren conocer desde el punto de vista argumentativo, escritural, acerca de estas 5 características. El cuarto, Dios es único. Podría decir que Dios se mantiene Él solo. No hay nadie como Dios. Dios es incomparable, es inigualable y está por encima de toda la creación. Por último, Dios es eterno. Dios ha sido y será eternamente. Él no tuvo principio, no tiene fin, no tendrá. Es autoexistente, la primera causa de todas las cosas. Obviamente, comprender esto es muy difícil para el razonamiento. Que Dios, yo siempre me pregunto, si Dios ha existido siempre, ¿cómo existen todas las cosas? Bueno, tiene que ser acerca de Él. Pero entonces, ¿cómo se creó Dios? Entonces mi mente es como que le cayera una montaña encima y la aplasta cuando yo llego a pensar estas cosas. Es inevitable pensarlas, pero también es muy difícil tener respuesta. Bien, por hoy lo vamos a dejar aquí. La verdad que esto de Dios es como una nube. A veces hasta me da miedo pensar en Dios, ¿verdad? Con tantas cosas. Por eso nos limitamos a aspectos de la fe, ¿verdad? Porque pensar en Dios desde esta magnitud a veces llega a la conclusión, mejor no pienso en Dios, solo creo en Él. Porque si Sería bueno pienso... también, sería bueno también reflexionar la utilidad. ¿Para qué pensar en Dios? ¿Qué función cumple la creencia en Dios en estos tiempos modernos? Sí, hablando de que... Por eso les digo, pensar en Dios, mejor creo en Él. Porque si llego a pensar en Él... ¿Y para qué creen Él? Para mi propia existencia. Y a esto ya caemos en la cuestión existencial, ¿verdad? Para algunos de nosotros definitivamente es necesario creer para nuestra propia existencialidad. Para otros no. Podemos creer en otras cosas. Hay algunos que por eso ni piensan en Dios, ¿verdad? Pero es bonito reflexionar acerca de la divinidad y tratar de entender algo racional acerca de Dios. No tiene nada de malo en hacerlo. Al igual que no tiene tampoco nada de malo en no hacerlo. Bien,
Recuerden entonces que mañana es el examencito. Aquí termina la primera unidad. Pero el tema de teología propia lo retomo en la segunda unidad. Todavía me falta hablar de los atributos proyectados inherentes, que es parte de la esencia de Dios. Ahí donde entra lo de imagen y semejanza. Pero también me falta ver los nombres de Dios y algo del trinitarismo. Terminando esto, entramos a Cristología, que es el otro gran tema del curso. Teología propia y Cristología. Pero yo quisiera dejarles desde ya en su mente que vayan pensando en el proyecto. Recuerden, en el último parcial hay una tareita y es hacer una presentación en PowerPoint creativa de un tema que yo le voy a asignar. Y quiero hacerlo hoy para que ustedes vayan pensando, buscando material. En el transcurso del parcial del segundo, les vamos a ir dando algunos pormenores. Creo que voy a subir una rúbrica de cómo quiero la presentación. Ahorita no se preocupen en eso. Solo les voy a asignar el tema y qué es lo que quiero. Entonces vayan anotando y con esto cerramos. Bien, Edwin va a hacer una presentación bajo el tema del Jesús histórico. Jesús histórico. El Jesús histórico. Obviamente usted tiene que hablar del Jesús desde el punto de vista de los evangelios. No es aquí, cuando hablamos de Jesús histórico, Edwin, no me meta al Jesús allá en el cielo, ¿verdad? No, quiero el Jesús histórico. ¿Por qué se pierde el Jesús histórico durante toda la edad medieval? Durante toda la reforma. ¿Y por qué se rescata hasta finales del siglo XIX con la teología liberal? Se ataca y se destaca. Y en el siglo XX. Entonces, tema del Jesús histórico. Tony, a usted le voy a dar el Cristo cósmico. Sí. Y las figuras crísticas en otras religiones. Ok. Ese es el tema, el Cristo cósmico y las figuras crísticas. Está relacionado. Figuras crísticas en otras religiones. Santos Batiel. Así es, ¿verdad? Así es, Batiel, Cristología latinoamericana, tanto católica como protestante. Cristo desde el punto de vista de la teología latinoamericana. Y Irma. A Irma le voy a dar un tema grueso. La cristología en Karl Barth. O la cristología que propone Karl Barth, teólogo alemán suizo de principios del siglo XX. Karl, K-A-R-L, y el apellido de él es Barth, B-A-R-T-H, Karl Barth. Obviamente es muy profundo, ¿verdad? Este tema, así que redúzcalo básicamente a los temas cristológicos de Karl Barth. Repito, Jesús histórico, Edwin, Cristo cósmico y figuras crísticas, Tony, Cristología latinoamericana, Santos, y la Cristología de Karl Barth para Irma. Bien, vayan buscando material, ¿verdad? Sobre el tema, y esto es hasta finales del curso, allá por noviembre, primera semana de diciembre. Bien, me despido de ustedes por el día de hoy. Nos encontramos el 24 de octubre para inicios del segundo parcial. Mañana está montado a partir de las 10 de la mañana el quiz
y por la noche espero las asignaciones ya de la primera unidad del segundo parcial. Por mi parte es todo. Aleikum salam para todos. Y ustedes me responden salam aleikum. ¿Verdad? Aquí somos de todo. Aquí somos secretistas, pluralistas. ¿Verdad? Bueno, yo le diría shalom. Bueno, usted me diría shalom. Ya estamos haciendo. ¿Y Tony qué me diría? No, pase feliz día. Vaya, pues. Nos vemos. Cuídense. Bendiciones. Buen día.